De la Fanelco. Ha sonado el cencerro campero, vamos a dar comienzo hoy puntualmente a nuestra reunión, que es muy apretada porque tenemos muchas cosas para ir tratando, para no demorar a nuestro orador del día de la fecha. Señores, les pido que por favor se muteen todos para poder dar comienzo a la reunión. Por favor, iniciamos la reunión, por favor, con el saludo a las banderas y a nuestros auspiciantes. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Iribarren Castec Pols. Micrófono, por favor. Laboratorio Dr. Gray. Medicals. Empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanuse Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Mitre, primero en audiencia, AM790 y radiomitre.com.ar. Bertola y Asociados es miembro de Crow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Señores, ahí estamos. Bueno, simplemente un muy breve comentario antes de pasarle la palabra a nuestro secretario honorario, Javier Negri. Quiero hacer esta pequeña introducción respecto al tema de las becas. Ustedes saben y habrán recibido ya toda la notificación de todo lo que se ha avanzado en el tema de becas en el capítulo de educación. Nosotros tenemos 25 tutores que acompañan hoy a lo que son a los 50 chicos que ya están becados por nuestro club. Invitamos a todos nuestros socios a pensar si nos pueden apoyar, ya sea acompañándonos con el tema de las becas, o si todavía dando un pasito más, que es acompañándonos como tutores. Es realmente apasionante los resultados que se obtienen y nos sentimos realmente muy útiles. Señores, pasamos entonces a los informes de secretaría. Juan Javier, por favor. Doctor, tiene que activar el audio. Sí. Invitados y amigos, muy buenos días. Preside la reunión online de hoy, miércoles 19 de mayo, nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda, quien nuevamente se ha refugiado en su toldería en el Tandil. Nuestro invitado y orador de hoy es el escritor y filósofo Miguel Viñaski, a quien damos una muy cordial bienvenida. El licenciado Viñaski nos hablará sobre la posnormalidad. Quizás haya muchos de nosotros que, como ocurre en mi caso,
Tenemos al licenciado Viñaski sentado a la mesa de nuestras casas cuando nos habla de filosofía por Radio Mitre todas las noches. Es un momento excepcional que sugiero disfrutar. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Luego de estas palabras, el presidente declarará abierta la asamblea ordinaria correspondiente al ejercicio 2019, terminado el 30 de junio del año pasado. No se preocupen que, como hemos forzado a pedir asilo político en el Uruguay a varios socios díscolos, la asamblea discurrirá rápida y sencillamente. El próximo miércoles 26 tendremos como orador al doctor Daniel Funes de Rioja, quien nos hablará sobre las empresas frente a la actual situación económica. Hoy nos acompañan Juan José Trudo del Rotary Club de San Telmo Constitución y Ricardo Barcarolo del Rotary Club de Villa Devoto Norte. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Adelante, Alejandro, por favor. Gracias a todos. Entonces, damos paso a la presentación del orador por la señora Clara Mariño, por la posnormalidad, por el periodista Miguel Viñaski, a quien recibimos y agradecemos su presencia. Por favor, Clara. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Miguel Viñaski es escritor y periodista, profesor de la Universidad de Morón, fue fellow en periodismo por la Universidad de Michigan y miembro del Global Editor Network. Ha sido docente de filosofía en distintas universidades y durante 10 años fue director de la carrera de periodismo de la Universidad de Belgrano. Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo, presidente del Consejo Asesor de la Maestría de Periodismo del Grupo Clarín y Universidad San Andrés, es columnista de TN, Clarín y Radio Mitre, y ha escrito diversos libros, entre ellos La noticia deseada, La dueña, La posmoralidad y La posnormalidad. Y uno de unos libros que yo más recuerdo de Viñaski, porque lo he leído con mucho entusiasmo, es Moreno, el fuego que encendió la patria. Miguel, es un gusto verte y escucharte. Bueno, el gusto es mío, Clara, sinceramente, y mi gratitud por esta invitación para conversar con ustedes. Yo comienzo, hablo unos 15 minutos, 15, 20, y después estoy dispuesto para escuchar sus preguntas, si las hubiera. Yo titulé la charla de manera amplia como la posnormalidad. Bueno, acabo de publicar un libro titulado La posnormalidad, pero en rigor quiero situarme en este tiempo, propiamente en este tiempo, para tratar de indagar. Lo hice en ese libro y lo hago en las diferentes alocuciones al respecto, qué transformaciones profundas están aconteciendo, concluida aquello que llamábamos normalidad, que en un sentido tampoco era muy normal, pero era una circunstancia en la que esta peste global no existía. Y esto evidentemente produce una alteración profunda que va a implicar un mundo diferente, por cierto, a nivel global, y un mundo diferente a nivel nacional. Es obvio. Yo quiero introducir otro término un poco técnico, que es el de caología. La caología es el estudio del caos. Es decir, ¿qué sucede cuando hay una alteración imprevista que distorsiona, que rompe con una regularidad y provoca una irregularidad, en este caso a gran escala, no solo a gran escala, a escala global? La caología es una disciplina que estudian físicos, químicos y entomólogos. Por ejemplo, uno va a caminar, hay una comunidad, un hormiguero, alguien lo pisa, y ahí se produce un caos. Y aquí lo que yo quiero traer a colación. Había una situación normal, alguien pisó el hormiguero, un ser humano, un caballo, lo que fuera,
de pronto, imprevistamente, una profunda alteración. Las hormigas van prima facie desordenadamente hacia cualquier parte, y lo que descubren los entomólogos, los físicos y los químicos, porque esto vale también para procesos vinculados a la materia, una erupción, un sismo, un cataclismo, pero pensemos en la metáfora del hormiguero, es que o se destruye el hormiguero, porque el caos es incontrolable y van todas los integrantes de esa, llamémosle, comunidad desorganizada en ese punto, hacia cualquier parte, o se reconstruye de manera más sólida y generando una organización superior a la anterior. Es decir, el momento de la alteración, en este caso una peste, es lo que los caólogos denominan punto de bifurcación. Un punto de bifurcación es o nos destruimos, o, decir, o retrocedemos, o avanzamos hacia un estadio superior. En ese punto de bifurcación estamos ahora. La humanidad entera, y también la Argentina, o hay una regresión y un caos y la enfermedad se profundiza y todo se vuelve más imperfecto y más inseguro, los sistemas políticos, por ejemplo, o más autoritarios, o hay un avance hacia una reconstitución que supere aquello que llamábamos normalidad. En este mismo momento, no solamente la plaga nos acecha universalmente, sino que ya están siendo perfectamente perceptibles algunos de los epifenómenos de este cambio. Uno de ellos son los fenómenos migratorios, de los cuales en la Argentina no tenemos noticia, pero para dar un solo ejemplo, en días pasados, esta semana, desde todo Marruecos, miles y miles de personas trataron de ingresar a la ciudad española, en territorio africano de Ceuta, a nado. La pobreza de Marruecos, ahondada por la pandemia, gatilló una desesperación y produjo una crisis inesperada y muy profunda. Lo mismo ocurre, pero acá estamos muy lejos, por cierto, en la India, por ejemplo, donde el impacto de la plaga es inmenso por razones cuantitativas, pero también por enormes deficiencias en el sistema sanitario, y hay fenómenos migratorios que no nos llegan, pero que son notables y cuantificables, son multitudes, que no saben bien a dónde ir, pero que se van de donde estaban. Este es uno de las cuestiones que estamos observando. Evidentemente, además, esta posnormalidad generó, por el lado positivo, una revolución científica, porque las vacunas, especialmente las de Pfizer y Moderna, me decía un infectólogo el otro día, son realmente revolucionarias, y dentro de 3 o 4 años los epidemiólogos van a decir, mirá las vacunas que usábamos antes de Pfizer y Moderna, porque tienen una tecnología realmente superior a todas las anteriores, aunque éstas sigan siendo efectivas. Por el lado científico hay una transformación positiva. Desde el punto de vista geopolítico hay una crisis mayúscula, y después hay una evidencia también de las asimetrías notables entre países poderosos y países emergentes, o directamente naciones del cuarto mundo, en donde la situación sanitaria es calamitosa. Lamentablemente, en este punto de bifurcación en el cual nos encontramos,
la Argentina no estaría atravesando bien por el momento, pero todo puede cambiar, pero me parece que es perceptible este punto de bifurcación, porque a la plaga se le suman factores concomitantes críticos que todos conocemos. Factores concomitantes, es decir, ya no solamente hay una peste, sino que hay factores concomitantes críticos. La inflación, los niveles de pobreza, que la peste ahonda, y una cierta desorganización como un hormiguero, digamos, desorientado, que se verifica en la multiplicación de protestas, manifestaciones y además, en una crisis en la coalición gubernamental bastante, no solamente perceptible, es más que lo que percibe la sociedad. Digamos, yo como periodista puedo afirmar que hay una crisis hacia el interior de la coalición realmente muy fuerte, y eso no coadyuva, obviamente, a una superación razonable de un impacto indudablemente peligroso, como es el de la plaga, que en la Argentina se llevó 71.000 muertos. La posnormalidad genera una transformación vincular, es decir, nuestros vínculos van a cambiar, están cambiando. De hecho, estamos ahora comunicándonos por vía virtual. Las relaciones afectivas cambian. Hasta hace poco saludábamos a alguien, le damos un beso. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Cambia. La sexualidad va a cambiar. Como cambió después del SIDA, la sexualidad casual, por ejemplo, adolescente, encuentra un cierto parapeto, ¿no? Pero no la sexualidad, un beso de dos pibes en una plaza, todavía no, pero el miedo es el otro factor concomitante, el miedo fundado. ¿Por qué? Porque esta peste tiene una característica muy tremenda, y es que el aire puede estar envenenado. Si el espacio, lo que respiramos, puede tener el virus, obviamente esto genera una instalación en el mundo muy diferente, porque nada más natural que respirar, pero respirando uno puede contagiarse, de tal manera que hay que usar un barbijo. Hasta la respiración cambia. Es decir, es un cambio muy profundo. No es la primera vez que ocurre en el planeta. La así llamada gripe española de 1918, la mal llamada gripe española, produjo muchas más muertes que esta hasta el momento. Mal llamada gripe española porque esa gripe, esa plaga, atacó básicamente a los países que estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial, y como España era neutral, en España y no había censura en ese momento de prensa en España se daba cuenta de ese fenómeno, pero no fue el país más atacado. Fueron Inglaterra, inclusive Estados Unidos. Pero bueno, el asunto es que murieron, según muchos estudios estadísticos, más personas por la gripe española que por la Primera Guerra, lo cual es decir muchísimo. Doy este ejemplo porque plagas ha habido diversas a lo largo de la historia, y el mundo siguió andando, con bajas consecuentes. En el siglo XIII, la peste negra generó, bueno, es difícil cuantificar la cantidad de muertos, pero cayó media Europa, y también produjo obras, por ejemplo, para citar una sola, una gran obra literaria que es el Decamerón de Boccaccio, que demuestra, entre otras cosas, que las cosas cambian y a la vez no cambian mucho, porque lo que se dictaminó en aquel momento fue una cuarentena, y Boccaccio escribe el Decamerón, que es la historia de unas personas que se refugian, que asumen la cuarentena dentro de una catedral. En fin, un ejemplo. Newton, 4 siglos más tarde, estaba en la universidad, adviene una peste, el tipo se tiene que refugiar en su casa, y cuentan que en el jardín de su casa se le cae la manzana sobre la cabeza y piensa la ley de la gravedad. Es decir, el mundo sigue andando, pero
a un costo enorme. La gran cuestión que estamos visualizando ahora es una transformación probable, pero ya evidente por algunos signos, de los sistemas de representación política. Y tal vez, para pensar en algo de lo que ocurrió acá al lado nuestro, la elección en Chile sea un indicador. La sorprendente elección en Chile sea un indicador donde por lo pronto se manifestó, se evidenció una ruptura del modelo bipartidario tradicional chileno post-Pinochet, que funcionó, que son los partidos de la transición, que funcionó muy bien. Sin embargo, la opción electoral rompe con el sistema bipartidario tradicional y triunfan los llamados independientes, que veremos cuán independientes son. Es muy complejo eso, pero algo está cambiando. De hecho, todas las elecciones en Latinoamérica, que creo que fueron 5, que se llevaron a cabo durante la pandemia, implicaron la derrota de los oficialismos. La plaga. Y lo mismo ocurrió en España. En Madrid. En Madrid, la elección implicó un demoledor golpe a la coalición de Pedro Sánchez y de Podemos, y ganó Ayuso, que es allá lo que se ya denomina tradicionalmente la derecha, en general contra todo pronóstico. Concretamente, no sabemos hacia dónde, pero después de la normalidad adviene una posnormalidad que será diferente. La posnormalidad, esto es fácil decirlo pero difícil realizarlo, requiere de menos demagogia y de más posiciones resolutivas. De más posiciones, es decir, hay que resolver. Después, ¿por qué? Porque, y esto ya tiene que ver con una, y ya pasamos a las preguntas que veo que van llegando. ¿Por qué? Porque, sobre todo en Latinoamérica y en nuestro país, ha habido más narración, o lo que se denomina más relato, que resolución concreta. Y esto, digamos, no puede funcionar. Uno no sale de una situación de un cataclismo sin resoluciones concretas. Les doy un ejemplo. Uno solo, puedo dar centenares. Hace 25 días en San Luis, uno que se puede dar. En San Luis se inaugura la ministra Carla Bisotti y el jefe de gabinete Santiago Cafiero un hospital que costó 10.000 millones de pesos. Pero no funciona, no hay hospital. Esto, digamos, o sea, un hecho meramente propagandístico, clásico en la Argentina, en este momento es gravísimo. Concretamente en San Luis, que siempre funcionó, para citar ese ejemplo de un feudo, siempre funcionó en base a una propaganda muy bien instrumentada. En este momento están colapsadas ahí gravemente las camas de terapia intensiva, gravemente, muy gravemente, pasa a ser un hecho terrorífico. Siempre lo es, ahí es terrorífico y en tantos otros sitios es terrorífico. La curiosa aparición de 5.600 muertos en otro feudo, en Formosa, cuando no había prácticamente muertos, evidencia que existía un relato y no la realidad. Obviamente, ¿quién computaba los muertos de COVID en Formosa? No eran creíbles. Ahora, curiosamente, aparecieron. Es decir, 5.600, y vas a saber cuántos son. ¿No? Acá hay algo por debajo que está empezando a salir a la luz, pero que vaya a saber uno hacia dónde podrá llevarnos la aparición de una realidad que termina de manifestarse en su forma más cruel en los índices de pobreza, que son apabullantes. Lo sabemos, lo repetimos, pero el 72% de los niños que habitan el conurbano son pobres. Yo no sé si tenemos en cuenta la magnitud. Juntemos los 71 muertos
la lentitud en el plan vacunatorio. Acá nos parece que esto es normal, pero uno que tiene contacto, digamos, con los corresponsales en el extranjero, amigos, etc., ha habido problemas en todas partes, pero en muy pocos ha habido vacunagate, si robo de vacunas. En Perú creo que hubo. Entonces son factores concomitantes que no estarían indicando una resolución racional de esta circunstancia. Es decir, el momento es realmente altamente peligroso. Yo termino acá para dar lugar a un diálogo. Miguel, muchísimas gracias. Y la primera pregunta es, vuelve al comienzo de tu charla. ¿A qué atribuye usted que la Argentina durante muchos años haya pateado hormigueros y casi nunca hemos podido salir de eso con algo superior? El análisis de la historia contemporánea de la Argentina, me parece, son todas formulaciones hipotéticas. Una disociación muy grande y muy crítica entre los intereses de la clase dirigente y de la sociedad en general. Y una propagación, muy entre comillas, eficiente de un sistema propagandístico, que podemos denominar populismo. Yo escribí un libro que se llama La crítica de la razón populista. Sistema propagandístico es mesiánico, esta clase dirigente es la que va a resolver tu problema, pero en rigor está, cuando digo clase, digo hay intereses de clase corporativo, estamos resolviendo nuestros problemas afirmando que estamos resolviendo los de la sociedad entera. Entonces la sociedad se acostumbró a tener un muy bajo umbral de tolerancia de la verdad. Es decir, la verdad nos choca y preferimos oír lo que sabemos que es falso. A ver, ¿quién puede creer en la Argentina? Veo por el auditorio que todos tenemos cierta edad, en las promesas electorales. Si sabemos que todo candidato, va a prometer mucho más de lo que pueda realizar. Ahora, ¿por qué entonces se vota como se vota, etcétera? Porque hay un muy bajo umbral de tolerancia a la verdad y de tal forma que mentime que me gusta, porque no soporto los hechos. Yo digo, escuchemos los hechos. 72% de niños de 0 a 14 años en la pobreza. A ver, advirtamos de una vez que este país está sumido en la pobreza y el futuro hundido en un enorme riesgo. Entonces pateamos el hormiguero de la educación con adoctrinamiento. Esto es patear el hormiguero escolar. Yo soy docente universitario hace 40 años. Ayer escribió una muy buena nota Luciano Román en La Nación, mostrando un síntoma en general del fenómeno universitario bastante notable. Se terminaron las clases presenciales. Bueno, ahora la cosa se agravó enormemente. No hubo una sola protesta. Hay fútbol, pero las bibliotecas están cerradas. Las librerías están abiertas, las bibliotecas cerradas. Recomiendo la nota de Luciano Román, sobre la cuestión universitaria, tiene la razón, en la Nación. Entonces, hay una pasividad, inclusive en los que teóricamente estarían siendo mejor preparados, y una momificación, una petrificación en el pasado. Patear el hormiguero es adoctrinamiento y rebeliones contra aquello para lo cual no hay que rebelarse. Ha habido tomas de escuela, que no sabemos bien por qué son, de a decenas. Y ahora no pasó nada. ¿Por qué la biblioteca, la universidad está cerrada? ¿Por qué no se pudo ir a la calle? Yo no digo justamente el día de hoy, donde la cosa ya es gravísima. En estos tiempos pasados, vos no podías hacer, yo enseño periodismo ahora, más que filosofía, yo no puedo hacer una práctica en la calle al aire libre con pibes de 25 años en todos estos
ni el año pasado ni este. Ok, alguien pensó una solución creativa. Hay algunos gestos individuales para resolver esto. Bueno, puede hacer periodismo por internet solamente. El periodismo es en la calle. Hay una abulia, ¿no? Hay una abulia, hay una parálisis. Es decir, que una vez que patearon el hormiguero nos quedamos quietitos, oyendo para cualquier lado, o protestando por cualquier cosa, o picando como hormigas a lo que no hay que picar, tirando piedras al Congreso, haciendo exactamente lo opuesto de lo que me parece que habría que hacer para progresar. Lo que había que hacer es inventar la Pfizer y Moderna, trabajar científicamente, y si no es inventarla o descubrirla, porque estamos como estamos, traerlas. ¿Qué otra cosa tuvo que hacer un gobernante en estos meses sino conseguir eso? Y no la trajeron. ¿Por qué no la trajeron? Sí. Miguel, ¿cómo ves a la sociedad argentina en esta post-normalidad? Bueno, yo la veo ambigua, veo un sector de la sociedad que está cobrando conciencia, que resiste, que resistió el cierre de la educación. Justamente ahora estamos en un punto de inflexión más grave, donde complicado todo, hasta mantener abiertas las escuelas. Una parte resiste y la otra parte está perdida en la marginalidad, víctima de la inseguridad. Es decir, esto es grave. Y de pronto se va generando una sociedad insular. Insular es decir, nosotros tenemos estas computadoras, estamos comunicados, etc. 7 de cada 10 pibes en la provincia no tienen nada de eso. Entonces se va restringiendo, parece la Grecia antigua, el espacio de ciudadanía, donde eran pocos los que tenían derechos cívicos plenos. Los demás estaban afuera. Pero bueno, eso ocurrió hace 2500 años y de todas formas los tipos inventaron más la democracia. Acá ese invento se ha ido restringiendo. Entonces ahora ocurren situaciones tremendas, como se ha visto el costo de los subsidios a las empresas eléctricas y demás duplica presupuestariamente a lo que se destina a la resolución de la pandemia. Y los subsidios a la electricidad benefician a los más ricos. Y camas de terapia no hay en Santa Fe, no hay en muchas provincias. Ayer me escribe alguien de Entre Ríos, mira, no hay y mejor que no haya, porque se fueron los médicos. Entonces están atendiendo pibes que estudian enfermería, o chicas, y te morís más si vas a terapia que si no vas. En fin, es una crisis muy grave. Entonces veo a una sociedad que resiste por una parte, y a otra parte que realmente está con el hormiguero pateado, digamos, y no sabiendo muy bien qué hacer. A la vez, tampoco quiero ser completamente tremendista, digo, la situación es muy peligrosa. Hay una voluntad de trabajo. Yo conozco muy bien el conurbano, no la política yo no sé cómo pasa en el Consejo Deliberante de Morón, pero conozco la sociedad muy bien porque soy de ahí. A la vez, hay una voluntad de trabajar, hay una voluntad de sostenerse en la honestidad. Va avanzando la miseria y la negligencia gubernamental, que es notable, que es pasmosa. La verdad es esa. Yo no tengo compromiso político ni con esta administración ni con la anterior, la verdad que no lo tengo. Para dar un ejemplo, yo reporté a todos los presidentes democráticos, menos a Macri. No fui nunca a casa de gobierno. O sea, no tengo un compromiso. No estoy hablando desde una posición militante en favor de uno o de otro. Pues la negligencia de este gobierno
en una cantidad, por ejemplo, la suspensión ahora de la exportación de carnes es una medida que yo no alcanzo a comprender de qué cabeza puede brotar que la Argentina se prohíba exportar carne. Es decir, ¿cuál sería el beneficio? El primer efecto fue un paro del campo, obviamente, y una ruptura, una fisura, como dice mi amigo Fernández Díaz, dentro del propio gobierno, de la alianza gubernamental, porque salieron dos gobernadores, el de Santa Fe y el de Córdoba, a decir esto es una locura, si no están en contra. Entonces, es gente que está perdida. Realmente está perdida. Y otros están haciendo negocios. El negocio del hisopado que descubre extraordinariamente Diego Cabot en Ezeiza. Momento, yo soy periodista, no son dos monotributistas que completamente inmorales que montaron un curro, perdón por él. ¿Quiénes trabajaban en Aeropuertos Argentinos 2000? Vilma Ibarra. Así me han dicho, hay que chequearlo, esto es una charla en off. Quiero decir, el CEO era Rafael Bielsa. Quiero decir, yo no sé si ellos tienen algo que ver, supongo que no. Pero alguien abrió la puerta para hacer ese negociado. Alguien abrió la puerta. Los dos que estaban no son los que estaban. Después estalló la crisis. ¿Y qué hubiera ocurrido si no existía Diego Cabot? El negociado seguía. Esto es una negligencia fatal. En el aeropuerto más importante del país se armó un negocio con la salud. Entonces, en la posnormalidad veo gente que tiene actitudes morales, que investiga, en fin, la sociedad que protesta, parte de la misma, y aparece lo peor y a cielo abierto. Miguel, ¿cómo se concilia el autoritarismo y la ineficiencia de gestión con una visión de futuro? ¿Acaso estamos condenados a ser un hormiguero abandonado? Si seguimos optando por el autoritarismo, sin lugar a duda. Hay que ver si la opción democrática existe, si es intente, si no es sectaria, porque la oposición también tiene algún tipo de responsabilidad. Esta semana es crítica, se está buscando no solamente revocar al procurador, porque a la señora Cristina Fernández le resulta inconveniente, sino cambiar el sistema de elección del procurador general, del jefe de todos los fiscales, pasándolo de los 2/3 requeridos hoy a una mayoría simple. Si se cambia el sistema, lo que se está generando es un antisistema. En el poder está el antisistema en la Argentina. Entonces, si dejamos que avance, esta semana, estos días, hoy, dejamos que avance el antisistema, se va demoliendo la democracia. El proceso venezolano, yo, como tantos periodistas, lo seguí bastante. De hecho, fui una vez a Venezuela, otra vez fue mi hijo. Lo secuestraron a mi hijo en Caracas, en un sótano del aeropuerto. Fueron horas terribles. Les cuento 2 o 3 anécdotas, las que me pasaron a mí, que son las que puedo contar, a riesgo de ser autorreferencial. Yo voy a Caracas a un seminario de periodismo. Estaba Chávez en el poder. Organizado por un foro de periodistas internacionales. O sea que yo no fui en función, yo no fui a cubrir nada, yo fui a un intercambio, digamos así, académico. Pero justamente estoy ahí y detuvieron en Miami, ustedes lo deberán recordar, a Antonini Wilson, el tipo que trajo dinero ese que se descubrió por casualidad. Bueno, hablo con la gente del seminario y digo, mira, yo tengo que mandar algo a Buenos Aires de esto. Lo detuvieron en Miami, pero... Entonces la gente que estaba conmigo en el seminario dijeron, no, mira, olvídate. Si vos querés saber algo de Antonini, acá no existe. De Antonini Wilson tenés que sintonizar TN.
nadie conoce el nombre, no vas a encontrar nada. En Caracas no existía. Quiero decir, en Venezuela el proceso empieza con una cerrazón mediática. Lo último que tomaron fue el otro día el Diario Nacional, que era lo último que quedaba autónomo. Tomaron el edificio, lo expropiaron, lo destruyeron. Empezó con una cerrazón mediática, empezaron cerrando Radio Caracas Televisión. Y esto, por favor, yo no lo digo en términos corporativos, el periodismo tiene 1 millón de pecados que corregir. Pero digo, es una de las instituciones que sostiene un modelo democrático. Y luego, generando una nueva constitución hecha a la medida de Chávez. Y luego, tras la muerte de Chávez, la segunda fase, todo ya pasó a un nivel esperpéntico de torturas, desapariciones, una dictadura horrorosa. La verdad que no es un buen signo que el gobierno argentino siga sosteniendo, como dijo el primer magistrado el otro día, que hablar de Venezuela es tóxico y que el problema de los derechos humanos, dijo, estaría desapareciendo de Venezuela. Utilizaban esa palabra. En Venezuela las cárceles están llenas de disidentes que son torturados. Es un horror. Pero es un horror que incluso el día que eso concluya, lo que se va a descubrir va a ser inenarrablemente tétrico. Ahora, ¿quién está sosteniendo y por qué razón jugarse, como yo digo, esta invención de la soledad geopolítica? Estamos jugando la soledad geopolítica, jugamos con Venezuela, con Irán y con Putin. Va quedando solo. Igualmente todo pronóstico siempre en la Argentina es imprevisible. Sí, adelante. Miguel, ¿cree en la posibilidad de impulsar una ley de responsabilidad administrativa? Hoy por hoy no, debiera hacerse, pero hoy por hoy todo el esfuerzo gubernamental, hoy, en el día de hoy, está en salvaguardar a Cristina Kirchner y los demás de toda culpa. Debiera hacerse, por supuesto, pero todo el esfuerzo, mucho más que en la pandemia. Escuchen la palabra y observemos las acciones del poder real. El poder real no está... a ver, sobre Pfizer no nos vino ninguna información. En Estados Unidos el 4 de julio se declara libre de pandemia. Se están sacando los barbijos. España terminó con el estado de emergencia. Todo esto igualmente es difícil porque hay países aún peores que el nuestro. Pero estamos entre los peores. Estamos entre los peores porque realmente la vacunación es irregular, es arbitraria. Entonces una ley de responsabilidad, etcétera. Hoy, tal como están generadas las cosas, no sé. Y después tenemos las elecciones, que son el dato central de este hormiguero desorganizado que somos en este momento, que son centrales, pero que a la vez acercan lo que probablemente sea un sinceramiento de los precios reales, que son aún mucho mayores que los actuales, y una devaluación mucho mayor pasadas las elecciones, gane o pierda el oficialismo. Por eso digo, la situación es dramática. Una nueva pregunta. Dado que lo que ocurre en la Argentina parece ser un plan del kirchnerismo para incrementar la pobreza y en consecuencia conservar votos, ¿qué sugeriría que debemos hacer quienes queremos salvar a nuestro querido país? La verdad es que no sé cuánto más podemos hacer, cada uno en lo suyo, ¿no? Yo soy docente y periodista y sé hacer lo que sé hacer, que es escribir, criticar y tratar de, en el caso de mis alumnos, de quitarlos de toda forma de doctrina, y los que son médicos sabrán qué hacer. Desde el punto de vista de la sociedad en general, lo que sí
para no ver todo negro, porque todo es bastante oscuro, pero puede haber algún tipo de luz. Hubo primero fueron esos banderazos y después eso se concretó en que no pudieron cerrar todas las escuelas, en que tuvieron que retroceder. Lo que pasa es que ahora la pandemia ya dejó hasta sin parapeto a las escuelas, digamos, ¿no? Lo han hecho todo tan mal que estamos en una situación realmente muy grave. Eso se lo digo, yo hablo todas las semanas con muchos infectólogos o con periodistas que hablan con infectólogos y realmente tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que cuidarnos muchísimo, porque la cosa realmente se agravó, pero por negligencia, por negociado, porque es grave, esto tampoco hay que negarlo, pero a lo cual se le sumó la negligencia y el negociado. ¿Qué puede hacer la sociedad? Bueno, seguir manifestándose. Hubo algunos retrocesos. El de Vicentín fue uno, el de la educación fue otro. Hubo algunos retrocesos en la expansión autoritaria. Y vamos a ver ahora qué pasa con lo del procurador general. Es decir, cuando hay una manifestación fuerte, los parlamentarios escuchan, algunos de ellos, y las encuestas pesan también, y hay algunos retrocesos. De todas maneras, las trampas hacia adelante están todas muy pensadas y van a tratar de aplicarlas todas. Perdón por la sinceridad, pero más o menos uno ya tiene experiencia. Así adelante. Claro. Miguel, otra pregunta. ¿Usted se considera un pesimista? No, es una pregunta personal. Yo soy optimista por naturaleza, pero la verdad es que también teniendo los datos a los que uno accede por la profesión, también hay que ser realista, ¿no? Yo soy optimista. El libro que escribí, La Postnormalidad, se llama Filosofía y Esperanzas del Fin del Mundo. Este es un fin del mundo. Siempre existe la esperanza por múltiples razones. A veces son mínimas las esperanzas, pero por ejemplo, pareciera ser una cosa menor y utópica de Torre de Marfil, pero por ejemplo, la filosofía tuvo un renacimiento espectacular, porque la gente empezó a preguntarse por el sentido de la vida, se leyó más, no necesariamente por vía, pero eso me consta justamente por publicar libros. Bueno, hay una voluntad de vida, y a veces hay lo que existe una revancha de la vida, pero yo soy optimista, ahora tengo los datos en la mano. 4 y pico % de inflación mensual, inflación descontrolada. Guzmán, cada paso que da en Europa, presuntamente racional, fue cascoteado acá por el Instituto Patria. En Europa dijeron, muy bien, te damos una palmada en la espalda, pero más, ¿con quién tendríamos que negociar? ¿Con el señor Guzmán o con la gente que está ahí en el Instituto Patria? Y eso complica toda negociación, ¿no? Y mientras tanto, la resolución económica es la de enceparlo todo y prohibir la exportación de carne. Yo soy optimista, pero estos son los datos. Usted ha mencionado lo que sucedió en Chile y estos Sí. movimientos de desencantados que no solo se dieron en Chile, lo hemos visto en estos días en Colombia, también Sí. en Perú. ¿Usted cree que hay un riesgo de que estos movimientos violentos y el desencanto también tengan actuación en la Argentina? Hay un riesgo, no sé porcentualmente a cuánto asciende ese riesgo. Colombia tiene desdichadamente una cultura política en donde la violencia ha sido central. La FARC, la guerra civil, los secuestros. Entonces, nuestra historia también es violenta, pero de otro modo. Chile es una cosa muy, muy particular. Chile económicamente había resuelto, los indicadores habían mejorado notablemente, todos ellos. Sí es cierto que una sociedad profundamente desigual, por ejemplo, una escena que yo mismo vi en Chile, en un balneario de élite,
unos señores en un auto extraordinario y la servidumbre al lado, caminando, iban a la playa en el auto, llevando bandejas de champán para que tomen hasta que llegaban a la playa. Ese nivel de desigualdad, de estratificación, aquí no existe, y eso me parece que explotó en Chile, sobre todo en sectores juveniles. Ahora bien, evidentemente ahí hay, bueno, esa violencia estalló por razones muy profundas. Bueno, así como digo que conozco Chile, tampoco me animo, porque es una sociedad muy compleja, muy, muy diferente a la Argentina, pero notablemente estratificada, y a veces el bienestar dispara la protesta. Es al revés. Lo de Colombia es terrible y lo de Perú es un callejón sin salida entre un ultrachavista y la hija de Fujimori. Y ahí hubo vacunagate, corruptela de todo tipo y todo. Es decir, el hormiguero está pateado en todas partes y en Latinoamérica muy particularmente, ¿no? Muy particular. Otro elemento. Cuidado en la Argentina con el narco. Cuidado con el narco. Lo de ayer de Villa Lugano es capital federal. Tuvo que intervenir un grupo policial para parar a unos narcos que tomaron una... Tampoco tengo exactamente en claro qué ocurrió, ahora lo voy a tener una reunión, pero narcos en la capital y a los tiros, y tuvo que intervenir un cuerpo de élite como creo que nunca ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. El pedido de estatización de la hidrovía, por la hidrovía no solamente va la materia prima de tantas cosas en la Argentina, sino también la droga. Hay carteles operando con la hidrovía. Entonces, ¿por qué quieren estatizarla? El ministro que murió, lamentablemente, Meoni, y el actual no quieren estatizarla. Pero hay un sector muy fuerte que sí quiere estatizarla. ¿Pero por qué quiere estatizarla? Bueno, hay un lema en periodismo que es central: sigue la ruta del dinero. Y ahí lo que va es, la verdad, está demostrado, va cocaína que llega a Europa por esa hidrovía. Entre otras cosas, no digo que solamente sea eso. Pero la verdad es que la voracidad por romper el sistema para generar negociados de toda la haya es muy llamativa. Otra pregunta, Miguel. Con Sí. 72% de niños pobres Sí. en la provincia de Buenos Aires, ¿no es un absurdo seguir incentivando la procreación irresponsable con planes que premian a las familias con 7 hijos o más? Bueno, no sé eso, pero que hay planes irresponsables, ignorancia distribuida, sin lugar a dudas. Fíjense el tema de las restricciones que ahora van a ser mayores. La escuela es un lugar mucho más seguro para los chicos pobres que la casa en la que viven hacinados. Recibí un informe, a ver si logro explicar este dato, en donde, y hablo de capital, con urbanos es mucho peor. Cuando vuelven las clases presenciales, aumentaron las denuncias en un 300% de abusos en los hogares. Es decir, al llegar a la escuela, el pibe, la pibita, se anima a decirle a la maestra, al profesor: me están golpeando, me están abusando. En la casa no. En la casa no se animan, porque está el abusador, el maltratador. Entonces, esto lo único que se les ocurre: cerremos la escuela. Pero escúchame, veamos lo que está ocurriendo con el hacinamiento, y bueno, porque esos chicos pobres, 7 de cada 10, son víctimas no solo de la pobreza, son víctimas de este tipo de cosas. ¿Cómo es la generación que viene? Si en tu casa te abusaron y hay un baño para 12. ¿No? Bueno, ¿y qué está haciendo la clase política? Hoy está discutiendo si cambian la ley del procurador o no. Lo que está haciendo no toda la clase política, pero el oficialismo y algunos que supuestamente son opositores están viendo cómo blindan a los señores que, según la justicia, habrían
cometido gravísimos actos de corrupción. Y mientras tanto, un señor Zanini, que es el jefe de los abogados del Estado, dice, yo me vacuné y lo único que lamento es no haberme sacado la foto. Bueno, es otro dato gravísimo. Pero este es el jefe de los abogados. Es gravísimo. ¿Cómo? Alardeando de un atraco de vacuna. Y ya el atraco, el robo, la sustracción de vacuna es gravísimo. Alardear de lo mismo. Bueno, la verdad que uno se siente muy, muy a la intemperie, ¿no? Volviendo al tema de lo que descubrió Diego Cabot allí en Ezeiza, perdón, en Ezeiza, más allá de ese curro, la pregunta es si está bien o está mal que el Estado haya delegado en una pequeña empresa privada nada más y nada menos que los testeos. Bueno, si hubiera habido los controles y la responsabilidad al respecto, no está ni bien ni mal. El tema es que eso estaba completamente descontrolado. Ahora está Estambulian, que es privado también, pero que tiene otra rectitud histórica. Supongo que eso se corregirá. Ahora mi pregunta es, esto genera la esperanza y el desastre argentino. La esperanza porque fue descubierto. O sea, tampoco pueden hacer exactamente lo que quieran porque por ahí los descubren. Y la desesperación es que lo hicieron. Metieron un negociado con esto. Son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué nos puede decir que Argentina tenga 16 muertes por millón por COVID contra 2 muertes por millón de la India? Claro, bueno, es que es esto. Es gravísimo. La India igualmente es una bomba de tiempo, son 1.300 millones de habitantes, y no sé tampoco bien cómo se hacen los cómputos allí, pero es un inmenso problema. Sanitario lo es sin COVID. Con COVID es realmente bomba de tiempo. Claro, el porcentual, Uruguay tiene más muertos por millón que Argentina, lo que pasa es que son 3 millones de habitantes. Pero en todas las estadísticas, lo que yo puedo decir hablando de Argentina, que todas las que leo, y leo los diarios de aquí y de afuera, estamos siempre entre los peores. La última fue del New York Times, que creo que medía para cada 100.000 habitantes. Y arriba nuestro hay países insignificantes, tipo Maldivas, cosas así, claro, viven 500.000 personas, se contagian 3.000, y la ecuación de muerte por millón o por 100.000 es diferente. Pero me parece que también hay que cobrar conciencia de esto. Yo creo que en los sectores bien intencionados del gobierno, yo no digo son todos delincuentes, hay gente que trabaja, pero ahí cunde la desesperación. Cunde la desesperación porque negociaron primero la AstraZeneca, les salió mal, Putin entrega cuando quiere y puede, no es un socio confiable, la vacuna sí es confiable, pero el socio... y luego, bueno, esto que repito una y otra vez, que Pfizer, habiendo realizado en la Argentina la tarea de investigación cuantitativamente más importante de todo el planeta, porque fueron no sé cuántos miles de voluntarios, más que en ninguna otra parte, aparentemente por una razón ideológica fue desechada. Y Pfizer es la que resuelve la situación. Pfizer y Moderna, esa la resuelve. Y elegimos no resolverla. Bueno. Eso es asombroso, ¿no? ¿Cómo ves hoy al presidente Fernández? Y yo lo veo muy, muy complicado, ¿no? Muy complicado. La verdad es que, pero lo digo, no es lo veo. Yo tengo información, digamos, de cómo ¿cómo lo puedo explicar? Esos audios que trascendieron de Cristina Fernández maltratando a Parrilli, bueno, el maltrato a Fernández es 10 veces peor, para que ustedes se den una idea. Esto yo lo digo, pues lo sé, pero no puedo revelar ni la fuente, Entonces lo veo como una persona que
no tiene un norte, no tiene una brújula, ha sido un jefe de... Bueno, evidentemente Cristina lo puso para tutelarlo de muy mala manera y le van avanzando sobre las cajas. Las grandes cajas del Estado las va tomando el cristianismo. El problema es que el cristianismo está ocupado en salvar a Cristina. Ahora, también vi encuestas, pero ojo, yo no quiero hacer ningún pronóstico, vi encuestas de derrumbe de la imagen de Cristina en el conurbano. Pero de acá a octubre, no sé, pero hoy por hoy yo las vi y eran bastante confiables. Tampoco puedo, son en off the record. A él, evidentemente, tiene la casa tomada. La casa tiene a Ferrares y ahí tuvo que echar a Losardo. Losardo era él, era su doble. Y está siendo maltratado. Miguel, te hago la última pregunta y vuelvo al título de tu libro sobre Moreno, ¿no? Decir, Moreno, el fuego que encendió la patria. Sí, gracias por eso. Que encendió la patria. ¿Quién puede hoy volver a encender el motor de la Argentina? Gracias por el recuerdo de ese libro. Digo dos palabras sobre... Moreno tuvo una visión extraordinaria. Mariano Moreno fue a la Universidad de Chuquisaca a estudiar cánones y leyes, quería ser cura. En Chuquisaca, era un tipo brillante, se dio cuenta de que el sistema económico antiliberal, monárquico, estaba terminado, porque la economía que se fundaba en la exacción de plata, de metales, de las montañas, de charcas, así llamaba la zona, ya no había más metales que extraer y los indios habían muerto. Los habían exterminado, digamos, bajo trabajo forzado. Entonces el tipo dijo, la salida es abrir el comercio y dejar de depender de España. Y ahí se funda la Argentina, es el fuego que encendió la patria. Ese fue. El Cerebro, junto con Belgrano, que era otro partidario del comercio, son los cerebros, los tipos que vieron. Y Belgrano le agrega además el coraje militar, etc. Esos se encendieron en Argentina con una idea económico-política. Belgrano estudió en Salamanca y vio otro mundo. Moreno se nutre de los mercantilistas así llamados italianos, que estaban más adaptados que los ingleses a lo que podría ser nuestra realidad, encendieron la patria. Hoy por hoy son los jóvenes, Clara, me parece, pero no sé bien quiénes son, pero que por ahí andan. Yo hablo con pibes, pibas, todos los días por mi tarea universitaria, y algunos tienen un brillo. El problema que tenemos es que la mayoría se quieren ir y que los padres quieren que se vayan. Yo tengo 5 hijos, tengo 2 que están en la universidad, digo, hacer posgrado y afuera. Y yo soy un tipo, la verdad que muy comprometido con la Argentina, pero qué sé yo. Alguien me decía ayer, el sueño de la Argentina duró 100 años, el de nuestros padres que vinieron acá con un sueño, nosotros más o menos la Argentina, y ahora el sueño de la Argentina, y se terminó, porque uno le dice a los hijos, y si podés, andate. Y eso la verdad que a uno se le caen las lágrimas. Pero igualmente creo, Clara, que tu pregunta es muy válida y que aún, y a pesar de todo, debe haber alguno o varios por allí que están viendo las cosas de otro modo y que alguna llama van a tener para salvarnos de todo esto. Miguel Wiñaski, muchísimas gracias. Presidente Marolda. Gracias, Clara. Gracias, Miguel Wiñaski, por darnos tu valioso tiempo, tus conceptos. Yo sin duda, soy una hormiga más, bastante desorientada, todavía trabajando, pero con el hormiguero pateado, sin duda. Creo en la creatividad de nuestros hijos, yo también tengo 5 hijos, los 5 profesionales, uno solo está afuera, por una circunstancia de trabajo y de familia, pero hay que seguirle apostando a que dentro de la clase política haya una reacción,
que haya un peronismo más racional que el que está capturado, y que eso genere una reacción y una agrupación de gente lógica y razonable para nuestro país, no perder la República. O sea que bueno, con la tristeza de manejar la realidad, pero agradeciéndote tu visión de la realidad y tu tiempo. Muchas gracias, estás siempre invitado a esta casa. Déjame decir unas palabras, Alejandro. Mi gratitud hacia todos ustedes, y en esta charla un recuerdo para mi viejo que fue miembro del Rotary, porque el Rotary, bueno, instituciones como esta generan capital social y por ahí también hay luces. Les mando un abrazo muy grande a todos y mi gratitud. Muchas gracias. Yo siempre digo que este es un club de hacedores. Gracias, Miguel. Así es. Gracias. Muchas gracias. Como uno de los que lo escuchan cuando habla de filosofía por radio, ha sido un placer volver a escucharlo ahora Muchas gracias. a través de esta reunión. Gracias a todos. Gracias a todos. Pasamos entonces a las mesas chicas.